La manipulación es una forma de influencia en la que una persona busca controlar o dirigir el comportamiento, las emociones o los pensamientos de otra, frecuentemente mediante métodos ocultos, engañosos o indirectos. Hey, ¿qué tal? Soy Rartri y en este video vamos a analizar 4 estudios que, para mí, han sido fundamentales para comprender el fenómeno de la manipulación, abordándolo desde diversas perspectivas psicológicas y sociológicas. Cada uno de estos enfoques nos ofrece una pieza del rompecabezas, desde las estrategias persuasivas más cotidianas hasta las formas más destructivas de control emocional. Ponte cómodo, porque estás a punto de no volver a ver a las personas como lo sueles hacer. Robert B. Cialdini, psicólogo social, propuso una teoría robusta sobre cómo las personas son persuadidas a actuar de cierta manera. Su obra más influyente, Influence: The Psychology of Persuasion, fue pensada para el marketing ético y la persuasión legítima. Sin embargo, sus 6 principios pueden ser utilizados de forma manipuladora cuando se aplica sin transparencia ni consentimiento. Este es un estudio exhaustivo sobre cómo y por qué las personas dicen sí a solicitudes incluso cuando en otras condiciones podrían negarse. Cialdini combinó observación científica, experimentos sociales e investigaciones de campo, por ejemplo con vendedores, publicistas y reclutadores, para identificar los mecanismos fundamentales de la persuasión. Ahora bien, ¿cuáles son esos 6 principios? Vamos a explorarlos uno a uno. Principio 1. La reciprocidad. Las personas sienten la obligación de devolver favores. Estamos más dispuestos a decir sí a alguien que nos ha ofrecido algo primero, incluso si no se lo pedimos. Un ejemplo ético de esto es cuando las empresas lo usan al ofrecer muestras gratuitas esperando que el cliente compre después. En cuanto a un ejemplo manipulador, puede ser alguien que ofrece cumplidos o regalos con la intención oculta de pedir algo a cambio. Por ejemplo, una persona que halaga constantemente al dueño de una casa con piscina, solo para asegurar futuras invitaciones. Principio 2. Compromiso y coherencia. Una vez que tomamos una decisión, sentimos presión interna y social para actuar de forma coherente con ella. Nos cuesta mucho retroceder públicamente. Ejemplo cotidiano. Aceptas una boleta de invitación a una reunión pensando que no te compromete, pero luego te sientes forzado a asistir. Ejemplo manipulador. Las sectas lo usan eficazmente, comenzando con pequeñas peticiones que luego escalan. Negarse parecería incoherente con lo aceptado antes. Principio 3. Prueba social. Cuando no sabemos qué hacer, observamos a los demás. Si muchas personas hacen algo, asumimos que es correcto. Un ejemplo bien inocente es cuando elegimos un restaurante lleno porque si hay tanta gente es porque debe ser bueno, se supone. En cuanto al ejemplo manipulador, crear reseñas falsas para generar una percepción artificial de confianza o popularidad. Principio 4. Simpatía. Tendemos a decir sí a quienes nos agradan o se parecen a nosotros. La belleza, simpatía y familiaridad abren puertas. Ejemplo cotidiano. Un vendedor carismático que genera simpatía antes de cerrar la venta. Ejemplo manipulador. Una persona atractiva que se acerca con halagos no por interés genuino, sino para obtener beneficios. Por ejemplo, que le paguen la cuenta. Principio 5. Autoridad. Tendemos a obedecer a figuras de autoridad, reales o aparentes. Uniformes, títulos o tecnicismos pueden provocar obediencia automática. Ejemplo manipulador. Alguien que se presenta como psicólogo social para desmentir todo lo dicho hasta ahora, esperando ser creído solo por su supuesto título de mierda. Y por último, llegamos al principio 6, la escasez. Valoramos más lo que parece escaso o difícil de conseguir, como dice Cialdini. Las oportunidades parecen más valiosas cuando su disponibilidad es limitada. Un ejemplo ético puede ser cuando vemos el últimas unidades o solo por 24 horas. Y el ejemplo manipulador puede ser cuando alguien con quien estás saliendo te dice frases como: mira que no tengo todo el tiempo del mundo, otras personas también quieren estar conmigo. Aquí se aplica la escasez emocional para manipular tu decisión. Cuando estos principios se aplican en secuencia, por ejemplo, simpatía más autoridad más escasez, el impacto manipulador se potencia. Lo vemos en líderes carismáticos, estafadores, relaciones tóxicas e incluso campañas políticas. Cialdini defendía el uso ético de la persuasión, pero su teoría describe con precisión herramientas psicológicas que pueden ser usadas para controlar a otros sin que lo noten. Comprender estos mecanismos nos permite desarrollar defensas emocionales y cognitivas frente a ellos. Ahora entraremos a hablar sobre el gaslighting y abuso emocional de Theodore L. Dorpat, 1996. El término gaslighting proviene de una obra teatral de 1938, en la que un marido manipula a su
su esposa para hacerla dudar de su propia percepción de la realidad. La psicología adoptó este término para descubrir una forma de abuso emocional que actúa silenciosamente, pero con efectos devastadores. Según Theodore L. Dorpat, le diremos Dorpat porque está muy su nombre, el gaslighting es una táctica de control sistemático y lo analizó como una forma de manipulación encubierta con tres grandes mecanismos. Control encubierto. El agresor niega hechos reales, contradice recuerdos e invalida emocionalmente a la víctima con frases como: "Estás loca, eso nunca pasó. Siempre, pero siempre exageras todo". Esto erosiona la confianza en su propia percepción. El doble golpe psicológico. Dorpat describe un patrón devastador. El agresor induce un error o provoca una reacción emocional, luego humilla o menosprecia a la víctima por ese mismo error. Este ciclo refuerza la dependencia emocional porque la víctima se siente incapaz de guiarse por sí misma. Interrogación como herramienta de poder. El abusador formula preguntas hostiles o cargadas de desconfianza, posicionándose como el intérprete de la realidad ajena. Dorpat identifica el gaslighting como encubierto, no hay insultos directos ni gritos. Progresivo, se instala lentamente con el tiempo, disfrazado de preocupación. El abusador dice: "Lo hago por tu bien". Difícil de detectar, tanto para la víctima como para los demás. El gaslighting tiene consecuencias psicológicas, tales como ansiedad y paranoia, pérdida de identidad, dependencia emocional, aislamiento social y desvalorización crónica. En casos prolongados puede producir síntomas similares al trastorno de estrés postraumático complejo. Dorpat nos advierte: la manipulación más peligrosa no es la que grita, sino la que silencia, confunde y reescribe la realidad. Empezaremos ya bien con el penúltimo de los estudios, por lo menos del que tocaré en este video. Teoría del refuerzo intermitente, B.F. Skinner, 1957. Desde la psicología conductista es la que estudia el comportamiento observable dejando de lado los procesos mentales subjetivos, como las emociones, los sentimientos y esas cosas, porque son muy complejas. B.F. Skinner desarrolló el concepto de refuerzo intermitente. Este tipo de refuerzo no es constante, sino impredecible, y paradójicamente es el que genera conductas más resistentes a la extinción. Skinner lo comprobó en el laboratorio, con animales que continuaban realizando una conducta incluso cuando la recompensa ya no aparecía, solo porque habían aprendido que a veces sí llegaban. Aplicado a las relaciones humanas, esto ocurre cuando hay momentos intensos de afecto, disculpas o regalos, seguido por etapas de frialdad, ausencia o maltrato. La víctima queda atrapada esperando el próximo momento bueno, sin saber cuándo llegará, pero aferrándose a la posibilidad. Este ciclo activa el sistema dopaminérgico, el mismo que se activa en adicciones como el juego, las drogas o las redes sociales. El refuerzo intermitente puede causar consecuencias emocionales como dependencia emocional crónica, ansiedad e hipervigilancia, disonancia cognitiva, intentando justificar al manipulador con frases como "no siempre fue malo", dificultad para disfrutar relaciones estables. Este patrón puede llevar al llamado síndrome de la montaña rusa emocional, donde relaciones sanas se perciben como aburridas porque el sistema emocional se ha condicionado a buscar intensidad, no estabilidad. Este patrón también aparece en ambientes laborales tóxicos, pudiendo trabajar bajo una presión constante por parte de tu jefe, no reconociendo tu trabajo, pero a su vez recibir recompensas al azar. Redes sociales, likes impredecibles de esa persona que te pretende, pero deja de hacer presencia en su totalidad de vez en cuando. Entender esta dinámica es clave para romper el ciclo y recuperar el control sobre nuestras emociones. Y bien, por último, llegamos al estudio final. La triada oscura de la personalidad, Paulhusz y Williams, estudio realizado en el 2002. La triada oscura es un concepto de la psicología de la personalidad que agrupa tres rasgos considerados manipuladores, fríos y egoístas: el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Paulhusz y Williams, en su estudio pionero del 2002, analizaron cómo estos rasgos pueden aparecer en personas aparentemente normales y cómo se manifiestan en las relaciones sociales, laborales y afectivas. No se trata de trastornos clínicos necesariamente, son tendencias subclínicas que pueden estar presentes en diferentes grados o combinarse entre sí. 1. Narcisismo. Se caracteriza por la grandiosidad, la necesidad constante de admiración y una autoimagen inflada. Las personas con alto narcisismo suelen tener un carisma superficial, son encantadores, confiados y magnéticas al principio,
pero si no reciben la atención que creen merecer, pueden volverse frías, críticas o incluso vengativas. Son especialmente hábiles en el idealizar y desvalorizar. Elevan a la víctima con halagos, solo para derribarla si no cumple con sus expectativas. 2. Maquiavelismo. Inspirado en las ideas de Nicolás Maquiavelo sobre la manipulación política, este rasgo se basa en la estrategia, el cálculo y la ausencia de ética emocional. Estas personas son expertas en ocultar intenciones, leer a los demás como piezas de ajedrez y actuar con frialdad para lograr sus metas. A diferencia del narcisismo, no buscan atención, sino control. Mienten con facilidad, pero no por impulso. Lo hacen como parte de un plan a largo plazo. Psicopatía. Este rasgo se manifiesta en impulsividad, falta de remordimiento, desprecio por las normas sociales y ausencia de empatía. Suelen tener un encanto superficial, pero detrás hay indiferencia emocional y, a veces, crueldad. No temen a las consecuencias y actúan sin culpa aunque dañen a otros. En entornos sociales pueden ser seductores peligrosos, en lo laboral, líderes autoritarios y explotadores. Lo más inquietante del estudio de Paul Huss y Williams es que estas tres características, si bien estudiadas por separado, tienden a superponerse. Es decir, una misma persona puede presentar rasgos narcisistas, maquiavélicos y psicopáticos, creando un perfil manipulador de alta complejidad. Esto se observa en ciertos contextos como relaciones tóxicas donde la víctima es idealizada, usada y luego descartada. Ámbitos laborales competitivos, donde el maquiavelismo se disfraza de liderazgo. Redes sociales, que potencian el narcisismo mediante la constante exposición al juicio ajeno. Consecuencias que pueden generar las víctimas: pérdida de autoestima, inseguridad constante, aislamiento progresivo, dificultades para establecer vínculos sanos en el futuro y trastornos de ansiedad y síntomas depresivos. Lo más peligroso de la tríada oscura es que muchas veces actúa con una máscara: carisma, inteligencia, humor, empatía fingida. Por eso es tan importante aprender a reconocer no solo lo que las personas dicen o hacen en público, sino cómo nos hacen sentir a lo largo del tiempo. La verdadera manipulación no se detecta en el primer contacto, se siente con el paso de los días, cuando comenzamos a dudar de nosotros mismos más de lo que dudamos de los demás. Y ya para ir finalizando este hermoso video, les quiero decir, la manipulación no siempre grita, a veces susurra. Llega disfrazada de interés, de amabilidad e incluso de amor. Se instala lentamente, como una sombra que no notamos hasta que oscurece por completo nuestra percepción. Y cuando finalmente abrimos los ojos, a veces ya hemos perdido partes de nosotros, nuestra confianza, autoestima, relaciones y seguridad. Lo que muestran estos estudios de la obediencia ciega, la disonancia que nos divide, el poder invisible del entorno y la frialdad de la tríada oscura, es que la manipulación no es solo un acto individual, es un sistema, un juego psicológico que se activa en contextos muy humanos. El deseo de pertenecer, de agradar, de ser validados, pero también revelan algo más importante: la conciencia protege. Cuanto más conocemos estos mecanismos, más difícil es que actúen sin que lo notemos. Cuanto más entendemos nuestros propios límites y necesidades, menos espacio dejamos a quienes intentan moldearnos a su imagen. Y cuanto más hablamos de esto, más difícil se vuelve para la manipulación operar en silencio. Este video no busca sembrar paranoia, busca sembrar conciencia, porque saber no siempre es poder, pero saber que algo está pasando es el primer paso para decidir si queremos seguir ahí. Espero hayas disfrutado del video. Recuerda que lo que digo no es ley absoluta, así que si crees que me he equivocado o faltó algo por agregar, puedes dejarlo en los comentarios. Siempre serán bien recibidas sus opiniones. Y ya saben, tomen agua, no se maten una paja y nos vemos en el próximo video. Juli, has escogido a alguien tan especial para estar al lado tuyo. Solo te deseo, mi corazoncito, que sepa apreciarte, que sepa quererte, que sepa valorarte, porque si no le mato.